El tema que se atiende es el encuentro del ingeniero arquitecto con la música clásica, presentada por un servidor, José Antonio Hidalgo Amar. La formación académica del ingeniero arquitecto en la Unidad Tecamachalco ha sido tradicionalmente de orientación tecnológica, con respuesta a las necesidades que demanda el país en la ingeniería y la arquitectura. Sin embargo, siempre se ha tenido la inquietud de la formación en las artes, y cómo no asumirlo si la arquitectura es una de las 7 bellas artes. Con las transformaciones en los programas académicos de 1995, 2009 y 2023, se han incorporado materias humanísticas para la formación integral del ingeniero arquitecto. Actualmente, se trabaja en equipos colaborativos multidisciplinarios, en los que se requiere diseñar, calcular, construir y mantener edificaciones sustentables de diversos géneros y magnitudes de edificios. Para ello, como docentes, se tiene que analizar la práctica académica para transformar y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje con la participación de las nuevas tecnologías sustentables, inteligencia artificial e interactuar con especialistas de otras de las bellas artes, como es el caso de la música clásica, en la formación de las nuevas generaciones de estudiantes y la propia cultura profesional, en especial en las unidades de aprendizaje de composición arquitectónica. Los personajes protagonistas son los estudiantes de ingeniero arquitecto, docentes y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. La apreciación y participación en la música clásica, como encuentro del estudiante de ingeniero arquitecto, lleva a reflexionar el papel de las bellas artes en el quehacer del ser humano, de cómo el ingeniero arquitecto se desenvuelve en un entorno social y cultural, inmersos en una práctica de creatividad, imaginación y sensibilidad para el diseño de los espacios sustentables que requieren los usuarios en su vida cotidiana. Lo que se propicia entre el estudiante de ingeniero o arquitecto con la música clásica remite a la dinámica del proceso del diseño de estrategias didácticas en las unidades de aprendizaje de composición arquitectónica, en la cual se busca acercar a los jóvenes a diversos entornos culturales que propicien un desarrollo integral en su formación, como parte de la preparación en saber ser por el desarrollo personal con actitudes y valores, saber hacer con las habilidades prácticas para la resolución de problemas y saber convivir por la interacción social y respeto a la diversidad. Con ello, se reconocen las competencias que se requieren para el desempeño personal y profesional dentro de la sociedad. Como maestras y maestros, se acepta el reto de transformar la práctica tradicional con actividades en diferentes contextos reales, inclusive fuera del aula, que apoyan la interacción de los estudiantes y la sociedad como parte de la profesionalización docente. Los estudiantes identifican las semejanzas de los procesos en los que se ven envueltos al desarrollar proyectos de composición arquitectónica y la música clásica, lo que permite reconocer experiencias de expresión en los ejecutantes en dos bellas artes, arquitectura y música clásica. El encuentro del ingeniero arquitecto con la música clásica identifica características en los contextos de organización, semejante a la de una empresa, con jerarquía y comunicación efectiva en sentido horizontal y vertical, en la que se identifican dos tipos de comunicación, oral y escrita. Planeación. El que se hace, para qué se hace, con qué se hace, son elementos constituyentes de cualquier principio de acto creativo y de organización de actividades, en el que como ingenieros arquitectos se consideran los enfoques transversales de sustentabilidad, cultura humanística, internacionalización y perspectiva de género. Tema. En el caso de la música clásica se desarrolla en un contexto de tiempo y espacio identificado con la sociedad del momento. En el diseño arquitectónico se interrelaciona con requerimientos de los usuarios y sus espacios de acuerdo a las necesidades del momento con visión de futuro. Se identifican, como todas las bellas artes, la correspondencia de la arquitectura y la música clásica, la cual se desprende en un lugar determinado por tradiciones, costumbres y formas de ser y cómo trascienden el tiempo y espacio.
Forma que se le da a la composición musical identificada con los momentos introspectivos del autor en relación al contexto de la sociedad en la que vive, en la cual interpreta sus sentimientos para expresarlos por medio de los sonidos de los instrumentos que selecciona para la reproducción de su obra. Y como ingenieros arquitectos en los proyectos arquitectónicos se interpreta con creatividad, imaginación y sensibilidad, y dentro del contexto cultural, las 5 dimensiones del diseño: largo, ancho, altura, ubicación y tiempo. A partir de transformar la forma utilizando luz, sombras e iluminación, contraste, color, textura y la proxémica espacial, con objeto de satisfacer los requerimientos de los usuarios a los cuales se les proporcionan espacios funcionales, sustentables, con confort y estéticos, de acuerdo a la selección de los procedimientos constructivos y materiales de acabado. Trabajo colaborativo. Como integrantes del equipo de trabajo, se efectúa la actividad encomendada con responsabilidad y ética profesional, en el tiempo en el que se tiene que efectuar, y como los demás confían en que su compañero efectuará la actividad en la forma y tiempo apropiado y no antes ni después. Ejecución. El músico desarrolla una técnica específica, la siente, la experimenta y expresa a través de su instrumento musical. En el caso de los ingenieros arquitectos, a partir de las diversas técnicas de composición arquitectónica y de expresión gráfica, se da a conocer el proyecto arquitectónico, así como por la comunicación verbal y corporal para la argumentación, con las que se pone en evidencia el resultado obtenido e inclusive con la demostración de la pasión con la que se efectúa el diseño. Trascendencia, que se obtiene en la música clásica con el ritmo, pautas, repeticiones, silencios, diferentes velocidades de ejecución e inclusive las innovaciones que se incorporan. Como ingenieros arquitectos se expresa en el diseño arquitectónico con el ritmo, en la forma, pautas, transformaciones, repeticiones, simetría en la organización y asociación espacial e innovaciones tecnológicas sustentables propias del avance del conocimiento del ser humano. Experiencia, que se obtiene de una interpretación de la música clásica, misma que genera un ambiente de tranquilidad en el espectador, y como en el diseño arquitectónico se crean sensaciones y emociones. Se logra el bienestar y confort del usuario en los espacios sustentables que habita. Similitudes entre el ingeniero arquitecto y el director de orquesta, al dirigir a un grupo de colaboradores para un fin específico. Se planean actividades, se supervisa la ejecución, coordinando la actividad, atentos a los requerimientos de recursos humanos, materiales y espacios sustentables, entre otros. Siempre se permanece atento de cada uno de los miembros del equipo de trabajo. Logro alcanzado. Al terminar un concierto se tiene la realimentación de los espectadores como un grupo social ante la experiencia del mensaje musical, con sentimientos generados en lo personal e introspectivos que fueron objeto. Es frecuente el reconocimiento por medio de aplauso a los artistas que pusieron su energía, experiencia, virtuosismo y pasión en la interpretación. Como ingenieros arquitectos, se pone a consideración de los usuarios la interrelación y funcionalidad de los espacios sustentables diseñados, pero también las sensaciones que se provoca en cada persona, como la forma, tamaño, luz, sombras e iluminación, contraste, color, texturas y proxémica espacial, así como la estética que se produce en el resultado del concepto arquitectónico y las emociones que se buscan para que los usuarios se sientan bien, con la satisfacción de haber coordinado la materialización de algo que no existía. Es necesario recordar que el logro que se alcanza es producto del proceso de una organización o institución, lo cual hace posible la realización de una obra y no solo del esfuerzo de un solo actor. La estrategia didáctica para promover a los estudiantes el aprendizaje significativo se basa en: visita al Centro Cultural Olin Yolistli, sede de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, para identificar elementos arquitectónicos del espacio urbano cultural. Práctica de los elementos sintácticos de la combinación visual, de luz, sombra e iluminación, contraste, color, textura y proxémica espacial.
Reconoce el contexto de la época en la que se encuentra la obra y disfruta el programa del concierto. Entrevista a ejecutantes y o dirección de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Ilustración con fotografías, ilustración con inteligencia artificial, con el análisis de información. Elabora reporte en láminas descriptivas de la actividad con fotografías. Integra el reporte en el portafolio de evidencias. Como docentes en el rol de facilitador del conocimiento, se fomenta la formación técnica y tecnológica de los estudiantes del programa académico de ingeniero arquitecto, pero también la cultural y social, con la orientación en disciplinas inherentes a las bellas artes, como es el caso de la música clásica, lo cual significa un reto. La experiencia de estar en un concierto se vive con ellos. Se fomenta un mejor clima de relación estudiante-estudiante, estudiante-docente y docente-docente. Inclusive, en ocasiones, los acompañan familiares que desean conocer qué hacen sus hijos, lo cual proporciona la oportunidad para conocerlos e interrelacionar con ellos. La experiencia es muy grata por la promoción de la actividad con la que se apoya la formación de estudiantes, ingenieros arquitectos competentes dentro de un marco sustentable para actuar en la sociedad. Adicionalmente, permite la relación y gestión con otras instituciones, como lo es la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, quien tiene la gentileza de otorgar boletos de cortesía para jóvenes y profesores e involucrarlos en un entorno cultural con mayor profundidad. Es de reconocer que actualmente una de las pasiones de los jóvenes es la música. Entonces, es conveniente aprovechar la ocasión para participar en la experiencia de un concierto, en la que se tendrá el encuentro del ingeniero arquitecto con la música clásica e identificarán las analogías que existen en el proceso de diseño arquitectónico, lo que puede ser un factor determinante en su formación integral para desenvolverse en la sociedad. Como resultado de la aplicación de encuesta de opinión, el 97% de los estudiantes de ingeniero arquitecto que han asistido a un concierto de música clásica manifestaron que les ha significado una actividad relevante en su formación académica, que se sienten más motivados para desarrollar el proceso del diseño arquitectónico con creatividad, imaginación y sensibilidad, que les promueve un pensamiento diferente al identificar el esfuerzo, trabajo colaborativo y pasión por el proceso creativo al respetar cada corriente musical. Asimismo, reconocen las analogías entre la composición arquitectónica y la música clásica a través del módulo, ritmo y pauta, así como cada nota o tono es una textura o apreciar el color como concepto en la música y en los espacios arquitectónicos sustentables, en el que cada integrante es fundamental para formar la orquesta o el equipo de trabajo, con sus diversos instrumentos o especialidades para construir los espacios sustentables donde vive el ser humano y en donde el director de la orquesta o el ingeniero arquitecto es el líder. Con la orientación que se brinda como facilitadores, los estudiantes reconocen los espacios en donde se llevan a cabo los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, como el Conservatorio Nacional de Música, Centro Nacional de las Artes, Centro Cultural Orin Yolizl y el Centro Cultural Roberto Cantoral. Se identifican las obras y entornos culturales de compositores como Beethoven, Mendelssohn, Botticini, Haydn, Bruckner, Mozart, Schubert, Moncayo, Ponzo, Chávez, entre otros. Asimismo, identifican en la composición arquitectónica los elementos sintácticos de la comunicación visual y los conceptos del proyecto arquitectónico sustentable. Ante lo descrito, se puede afirmar que los estudiantes del programa académico de ingeniero arquitecto identifican una metodología similar entre el diseño arquitectónico sustentable y la música clásica, en donde cada integrante es necesario, y así lo reconocen. Sobresale la referencia que se hace por la pasión en el proceso creativo, con imaginación y sensibilidad, en el desarrollo de sus proyectos, y al hacerlo, se sienten felices por el trabajo que efectúan. Aplicar el proceso de inteligencia artificial, por ejemplo con Gemini 2.5 Flash,
se describe la iniciativa educativa en el proceso de la enseñanza-aprendizaje significativa de ingenieros arquitectos de la S Unidad Tecamachalco, para lograr una formación integral, en la cual es indispensable efectuar la revisión de la información obtenida. Objetivo de la formación integral. La esencia de la iniciativa es complementar la tradicional orientación tecnológica y responder a la demanda de un perfil profesional más completo que incluya el desarrollo académico, emocional, ético y social. Esto es especialmente relevante dado que la arquitectura se considera una de las 7 bellas artes. La música clásica como herramienta educativa. El texto destaca el uso de la música clásica como un encuentro para los estudiantes, conectando las bellas artes con el quehacer profesional del ingeniero arquitecto, promoviendo la creatividad, imaginación y sensibilidad en el diseño de espacios sustentables. La estrategia didáctica específica mencionada es la asistencia a conciertos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la cual se implementa para composición arquitectónica, buscando un desarrollo integral a través de la exposición en entornos culturales fuera del aula tradicional. Analogía entre música clásica y arquitectura. El texto establece una analogía entre el proceso de diseño-construcción arquitectónica y la música clásica a través de los siguientes puntos clave. Organización, por la estructura y disposición de elementos. Planeación, en la definición previa de la obra. Tema, con la idea central o motivo de la composición, diseño. Forma, en la estructura general y la manera en que se presenta. Trabajo colaborativo con la interacción de equipos multidisciplinarios. Ejecución, por la realización o construcción de la obra. Trascendencia, correspondiente al impacto duradero de la obra. Experiencia, con la vivencia y la apreciación estética. Similitudes, a partir de los elementos compartidos en su concepción. Y logro alcanzado, con la culminación exitosa del proyecto. Reto docente. Se hace un llamado a los docentes a transformar la práctica tradicional, incorporando nuevas tecnologías y participación de especialistas de otras bellas artes para apoyar la interacción de los estudiantes en sociedad, fomentando así el saber ser, hacer y convivir. En resumen, el texto expone una propuesta de innovación educativa para la formación integral del ingeniero arquitecto a través de la sensibilización con la música clásica, utilizando sus estructuras y procesos como metáfora y guía para el diseño arquitectónico sustentable y el desarrollo ético social. Muchas gracias.